hay gente que prefiere que los pobres sigan pobres para seguir gobernándolos porque consideran que tienen que tener su voto porque les dan subsidios y prebendas miserables, pero prebendas. Dando caña y tenemos que saludar aquí con nosotros a un invitado muy especial que lo ha sido casi todo en la vida, dirigente del Partido Comunista, diputado, catedrático, economista y también tertuliano. Lo último que podríamos añadir a su currículum es el de haber sido candidato de Vox a la presidencia del Gobierno en esa moción de censura contra Pedro Sánchez. Don Ramón Tamames, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Bastante bien. Había quien calificaba esa moción de censura de un show político o de un circo, pero sin embargo parece que ese circo lo hicieron muchos diputados en el Congreso, dando discursos que parecían más bien mítines electorales. ¿Le decepciona a usted esa moción en torno a esa falta de debate parlamentario? Pues un poco, ¿por qué no decirlo? Y además con tonos mitineros excesivos. Hombre, de vez en cuando uno puede sobrepasarse de voz, de decibelios, pero lo de Pachi López fue insufrible. Parecía que estaba, no sé yo, pues en Lavapiés en sus mejores tiempos, ¿no? Pues muy mal, muy mal. Muy tosco, además, muy primitivo en el sentido dialéctico. Le debo agradecer que recordó una novela mía, que es La historia de Helio. Además se ve que la había leído, está bien, está bien. Pero luego le tuve que recomendar que tomara cafinitrina porque le iba a dar un infarto y se lo dije a la señora presidenta. Antes llevaba cafinitrina, pero ahora no, ya hace tiempo que no llevo. Es bueno porque era una exaltación excesiva, me parece. Dijo usted unos días antes de esa moción que tenía cierta estima a Pedro Sánchez. No sé si esa percepción cambia después de esa falta de respeto con el tocho de los 20 folios que dijo usted. No tiene gran cosa que ver porque la estima era porque demostró coraje cuando se quedó solo en el Partido Socialista y se propuso volver y lo consiguió, con sus artimañas, con sus fuerzas persuasorias, supongo. En ese aspecto hay que reconocer también en los adversarios pues, sus méritos. Pero lo que no me pareció bien es que al final no saludara a don Ramón Tamames, el presidente del gobierno, porque él era un poco, en cierto modo, anfitrión allí. Estaba con sus 170 y algo de diputados que apoyaban la investidura suya y yo creo que tendría que haberme saludado. Me dicen que estuvo a punto de hacerlo, pero que se lo impidió el ministro Bolaños, que debía estar ojo a visor para que su jefe no incurriera en ningún error y debió pensar que había un error de buena educación que debía suprimir el señor Bolaños. Bueno, aquí, Julio, muchas veces hemos criticado esa falta de debate en la sede de la soberanía, que es el Congreso de los Diputados. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que nos honra su presencia, don Ramón. Fue un chorro de aire fresco verle y escucharle, sobre todo, en el marco de esa moción de censura, en la que la primera pregunta que yo le haría es ¿cuáles son las razones que cree usted justificaban la presentación de esa moción de censura? Pues que había una decisión valiente por un grupo parlamentario que resultó ser Vox y no otro, que me propuso ir, en cierto modo por la vieja amistad con Sánchez Dragó, con Fernando, que nos conocemos desde el año 56, que estuvimos los dos una buena temporada en la cárcel. Y nos hicimos amigos para siempre, como en los Juegos Olímpicos de Barcelona, amigos para siempre. Y la verdad es que él me ha seguido a la pista, yo se la he seguido a él, y estuvimos repasando en contacto permanente casi desde el año 56, él en la televisión, yo como autor, como escritor de libros, etc. Y aprecié que un grupo parlamentario tuviera valentía de llamar a un independiente para que se expresara con libertad sobre la situación política, cultural y de convivium que hay en España. Me lo esperaba en cierto modo. No lo esperaba don Ramón, ¿cuál de los elementos de esa situación política y social y económica que vive España cree usted que daban para efectivamente montar una moción de censura?
Pues yo creo que la composición del gobierno Frankenstein, que se llama así por la propia incidencia de un diputado socialista que dio el nombre, y luego pues el hecho de que en un gobierno haya separatistas, haya descendientes del terrorismo, haya situaciones de, digamos, populismo que quieren acabar con el sistema. Hay que recordar, por ejemplo, que Podemos hace 6 o 7 años pedía la salida de la Unión Europea, la salida del euro y además no pagar la deuda exterior de España si era indigna. Y cuando se le preguntaba ¿y quién va a decidir si es indigna? Dice nosotros. Pero ¿usted quién es para decidir nada relacionado con un préstamo de la tesorería, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que ese gobierno no tiene ni pies ni cabeza, pero eso no lo digo yo, lo dice también un tal Felipe González, un tal Alfonso Guerra, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión principal. Claro, un gobierno que no está por la unidad de España, que no está por la monarquía parlamentaria, que no está por mantener una estructura social adecuada, etcétera, etcétera. La oleada de feminismo, que va a tener que haber un defensor del hombre, se supone, ¿no? Porque ya ser heterosexual a algunos les parece peligroso. ¿Usted cree que en el acto de la moción de censura hubo algo más que unos monólogos sucesivos? ¿Usted se sintió respondido en algún momento? ¿Sintió que había un verdadero diálogo? No, había un poco método Ollendorf, es decir, buenas tardes, y la contestación era, pasaba por aquí. Bueno, no tenía ninguna relación. Algunas cosas, por ejemplo, Yolanda presentó el ideario de su supuesto partido Sumar y no le importaba la moción de censura ni poco ni mucho. Y además estuvo hablando más de 1 hora, repitiendo cosas de manera poco interesante. Bueno, aquello yo que le debió quitar muchos partidarios. No sé si ayer lo hizo mejor con las masas que reunió. Tengo entendido además que le gusta mucho pintar, o le gustaba, porque según le he escuchado en los últimos meses abandonó ese pincel hace bastantes años. Sí dibujó en el Congreso de los Diputados y retrató perfectamente la situación de España en su discurso, pero ¿qué es lo peor de ese cuadro? Porque escuchábamos al señor Rufián decir que al Partido Socialista le haría caer la economía y no la corrupción. ¿Lo ve así? Bueno, yo creo que las dos cosas le harán caer. Lo del Tito Bernín es demasiado ya que los fondos públicos estén financiando cenas con prostitución, con droga, con toda clase de inconveniencias públicas, es lamentable. Y además hay mucha gente implicada, porque cada vez que se va abriendo más y más, se ve que hay muchos personajes ahí metidos en la corrupción. Y luego eso de perdonar a los corruptos, como los 2 expresidentes de Andalucía, de la Junta de Andalucía, o con el viejo derecho de gracia de los monarcas absolutos, suprimir el delito casi de separatismo y de suprimir el delito de malversación. Bueno, pero ¿dónde se ha visto eso? Por menos en Polonia y en Hungría están poniendo en duda los gobiernos legítimos de gobiernos de Polonia y de Hungría, acusados de no sé qué. Pues aquí tenemos una situación en ese aspecto bastante peor. Lo que se ha hecho es indecente y tendría que haber una moción de censura en el momento de modificar el Código Penal, y no la hubo. Lamentable. Ahí se critica al PP y yo creo que con razón. ¿Cómo valora el papel de los medios de comunicación? Porque hablando precisamente de la corrupción, hemos visto como muchos periódicos o muchas televisiones ni siquiera se han hecho del caso de corrupción que salpicaría a diputados directamente del Partido Socialista. Sí, hay periodistas que llamaba Alonso Puerta en el ayuntamiento hace muchos años sobrecogedores. Y usted me entiende, sobrecogedores. Están escribiendo en favor de quienes les favorecen de una forma u otra. A mí me parece lamentable. Y luego periodistas envidiosos. No lo digo yo,
me lo ha dicho un gran sociólogo, que no voy a decir el nombre, pero se lo pueden suponer, un gran sociólogo español, el mejor sociólogo del siglo XX en los últimos 30 años. Amando de Miguel. Pues no lo sé, creo que por ahí debe andar. Me dice, Ramón, hay mucha envidia, porque te han dado una oportunidad única en la vida, que es hablar, según algunas estimaciones, a 12 millones de españoles en televisión. Y eso no se le da a cualquiera, y claro, pues los que les habría gustado estar ahí, y a mí me gustaba, y se me notaba seguramente, pues eso es un placer inmenso que no tienen otras personas. Lo lamento por ellos. Ojalá tengan esa ocasión. Pero se les ha visto el plumero de la envidia, como decía un periodista, un sociólogo famoso. De esa envidia no sé si sale esas críticas que le dirigieron, que le acusaron de ser vanidoso, de querer alimentar su ego y de aceptar por querer buscar un poco de protagonismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el principal motivo que le llevó precisamente a aceptar esa propuesta de Vox? Pues mire, el considerar que estaba preparándome toda la vida para conocer mejor España, con mi libro de estructura económica de España, con mis otros libros de ecología, de política, de historia sobre España, de planteamientos en el propio Congreso que hice durante los 7 años que fui diputado. Y digo, hombre, pues ya que vamos quedando muy pocos de la transición, de la ponencia quedan 2, Roca y Miguel Herrero, y ojalá que vivan muchos años, soy muy amigo de los dos. Entonces, quedamos pocos y de vez en cuando que nos aireen está bien, para hacer alguna comparación, no excesivamente, digamos, articulada en favor de unos o de otros, sino poniendo la comparación simplemente. Eso es muy importante, que le tengan a uno en cuenta, se agradece mucho. Y por eso cuando me lo dijo Fernando, ¿vas a venir? Digo, me lo voy a pensar, pero me lo pensé y Vox estuvo valiente. Y además se vio que yo no soy de Vox, y eso algunos decían, qué desastre, no sé qué. Me dicen que la reacción definitiva ha sido muy buena. ¿Qué es lo que cree usted que pueden pensar los españoles que vieron a través de la televisión esa moción de censura? ¿Cuál ha sido porque luego habrá recibido el input de muchas personas que le habrán dicho de todo, supongo, ¿no? Pero ¿cuál sería el signo de las opiniones que usted ha recibido? Pues mire, el poder haber dicho al presidente del gobierno que tiene el síndrome de la Moncloa, por ejemplo, y lo tiene. Es decir, se cree que viviendo en la Moncloa, además de famoso, es muy querido por el amado pueblo. Pero en realidad el amado pueblo, en cuanto le ve, le abuchean y se tiene que poner detrás del rey para quitarse los abucheos. O decirle a un diputado que es un mitinero y que no tiene derecho a expresarse así dentro de la Cámara de la Soberanía Nacional. O decirle a la presidenta que hay que llamar la atención a un señor que lleva hablando 1 hora, repitiendo cosas y tomándolas además de un ¿cómo se llama esto? Un registro electrónico que iba leyendo en ese mismo momento con cosas que le mandaban que no tenían nada que ver con la moción, pero que las leía. Un poco pelma, un poco pelma. La palabra pelma parece pesado y parece mala, pero es un diagnóstico. Es muy navarra. Nosotros la usábamos mucho en Pamplona. Qué pelmazo, qué pelmazo. Y luego también, aprovechando que en Pamplona estudió Pío Baroja, aquello que decía Pío Baroja, qué petulante. Qué petulante. Qué petulante es este joven. No me refiero ahora a nadie en particular, pero mucha petulancia en el síndrome de la Moncloa, de la que además ha contagiado a los demás ministros. Los ministros piensan que viven en jauja, que han traído la felicidad a este país. Bueno, lo veremos en mayo, lo veremos en diciembre, en las elecciones. Don Ramón, ¿qué sintió usted profundamente ante la posición del Partido Popular en esta moción de censura? Pues una contención innecesaria, porque ellos deberían haber dicho, habrían ganado mucho si hubieran dicho, además del afecto que tenemos al profesor Tamames, que se lo dijo Cuca muy bien y se lo agradecí mucho, pues además de eso debían haber dicho,
nos hemos esperado a tener una posición definitiva después de oírle a usted. Y claro, después de oírle que somos el país más endeudado de Europa después de la crisis del 2008, que somos el país con más paro de toda Europa también, que somos el país con más escándalos financieros, el país que tenemos una situación peor en paro juvenil, por ejemplo, o en población excluida con mayor nivel de pobreza, que estamos acercándonos al 30%. En vez de contestar, apoyamos todo eso y por lo tanto nos unimos a la moción de censura. ¿Qué es eso de abstenerse? Abstenerse, algunos dirían, es el voto del no capacitado para juzgar. A mí agradezco que Cuca me demostrara su afecto, pero lo que me hubiera gustado es que demostraran su aceptación de lo que dije, de una crisis económica, social y convivencial muy fuerte. Y eso objetivamente se veía que era así. Y no, abstención. ¿Le decepcionó esa posición? Mucho. ¿No la esperaba? Sí, la esperaba porque me lo había dicho Feijóo y yo la comprendo, o sea, pero me decepciona, me decepciona. Creo que perdieron una ocasión de oro de mostrarse generosos, incluso con el adversario político dentro de la banda del centro derecha. ¿Y con Vox? ¿Cómo se ha sentido usted con Vox todo este tiempo? Pues me he encontrado bastante a gusto con los amigos, porque algunos lo eran ya antes. Iván, por ejemplo, éramos amigos antes. A Abascal le conocía poco, a los demás de Vox pues los he ido conociendo. Y me han dejado absoluta libertad. Y en algún momento yo he sentido que ellos han acusado el golpe de que este tamames es muy distinto de Vox. Claro que sí, es verdad, pero lo han aceptado. Mal que bien, y al final yo creo que están razonablemente convencidos de que ha sido una buena operación. O sea que no son los fascistas que se quieren pintar. Bueno, ellos respetan la democracia española, van a las elecciones como cualquier partido y luego pues reconocen la monarquía parlamentaria, reconocen la unidad de España, reconocen la bandera con el escudo de los 5 reinos, bandera de Carlos III, no de Franco, etcétera, etcétera. A mí me parece un partido que quizá lo que tiene, pues para muchos, exceso de patriotismo. Exceso de patriotismo o de algunas tendencias tradicionales en actividades culturales, humanas, etcétera, etcétera. O sea que tampoco comprendería usted que Cuca Gamarra afirme que se siente más cercana al PSOE que a Vox. Bueno, eso es una cuestión de Cuca que tiene buen discernir. Espero que en el futuro lo tenga todavía más libre. Hablábamos de la postura del Partido Popular, que votó al final la abstención, pero también llamó mucho la atención el discurso de Inés Arrimadas, porque era un discurso verdadero de censura al gobierno de Pedro Sánchez, pero sin embargo después votó en contra. Sí, Inés estuvo muy maja conmigo y lo que siento es que ese partido haya evolucionado como ha evolucionado, porque en los primeros tiempos yo nunca me hice de Ciudadanos, nunca voté a Ciudadanos, pero invité a Albert Rivera a mi casa con académicos, catedráticos, y tuvimos una sesión hace 5 o 6 años estupenda. Y yo pensé que llegaría muy lejos y desgraciadamente ha habido muchas prisas en subir demasiado a escala nacional en vez de hacerse el hueco más amplio cada vez en Cataluña que lo podrían haber hecho. Inés Arrimadas hizo una enumeración tremenda de los errores y situaciones nefastas del Partido Socialista. Yo le pregunté por qué no me has votado. Dice, no podía. Y me dio a entender, creo que dentro de su partido no tenía más remedio que votar lo que le habían dicho que era el voto de consigna del partido globalmente hablando. Me parece que eso fue. Ella me habría votado, sí. ¿Y qué le parece ese Partido Popular capitaneado ahora por Alberto Núñez Feijóo? ¿Cree que se está equivocando con algunas de sus decisiones? Bueno, también estuvo en mi casa un día, le invité a almorzar con académicos y catedráticos. Yo creo que en general nos causó una buena impresión.
vamos a ver, tiene un rodaje todavía de un año como candidato a la presidencia. Es una candidatura difícil, lo sé por experiencia. Es una candidatura difícil, más difícil la suya, claro, porque tiene que estar ahí en el machito, preparándose un año y medio, 2 años casi, y los vientos que soplan de poniente y de levante y de subiente y de bajante son tremendos. Yo comprendo que una candidatura así es difícil y bueno, saldrá adelante, espero, saldrá adelante. Usted nace, don Ramón, el año que termina la República de Weimar. Sí. Y ese año Adolf Hitler asume el poder en Alemania. Sí, señor, porque decide Hindenburg. Y a partir de ese momento Hitler se convierte en un gobernante democrático, democráticamente elegido. Sin embargo, envía al mundo una señal que yo creo que en este momento hay gente que vuelve a percibir de alguna manera, de que la democracia no legitima cualquier ley y no legitima cualquier acción humana. Estamos volviendo de alguna manera a un mundo en el que las leyes y las leyes que surgen de países aparentemente democráticos van contra la naturaleza del hombre y contra el propio hombre. Bueno, yo lo que creo es que no hay que hacer tremendismo. El caso de Hitler sobrepasa cualquier cosa. Lo que hizo con el genocidio de los judíos, lo que hizo con los gitanos, lo que hizo con los españoles de Mauthausen, lo que hizo en Rusia. Murieron más de 20 millones de soviéticos. Eso no tiene nombre, no tiene comparación con nada en la historia. Quizá Mao Zedong de otra forma, en cuanto a víctimas. En China murió mucha gente de hambre. Casi 100 millones. Claro, mucha gente de hambre en el Gran Santo Adelante, en la Revolución Cultural, en las ocurrencias de Mao Zedong. Pero lo de Hitler era una cosa despiadada, pretendidamente científicamente asentada, etc. No se puede comparar Mao con Hitler, son igualmente perniciosos en muchos aspectos, no hay que salvar tampoco a Mao. Pero sí, por algo se caracteriza y le hacía una referencia a la República de Weimar por el hecho de que se produce probablemente la mayor crisis inflacionista de la historia conocida en Europa, ¿no? Sí, bueno, pero eso es otra historia. Yo creo que Weimar cayó porque las izquierdas no supieron unirse, el SPD, el Partido Socialdemócrata, estaba contra los comunistas más que contra Hitler y viceversa, era tremenda la separación. Y entre unos y otros, y la vejez de Hindenburg, que dijo, pues habrá que nombrar a Hitler, porque esto se nos escapa de las manos. Y pasó lo que pasó. Yo creo que no hay nada comparable con eso. No pienso que lo que existe ahora sea un primer síntoma de algo terrible. Estamos a tiempo de cambiar las cosas. Yo creo que las elecciones de este año son muy importantes, en ese sentido sí. Pero como economista, don Ramón, cuando un ecosistema o un sistema cerrado como es Europa con el Banco Central Europeo o Estados Unidos con la Reserva Federal, introducen en ese sistema un montón de billetes con la maquinita que incluso superan el 40% de la masa monetaria existente, ¿de verdad no pasa nada? Bueno, pero pasó más con la Gran Depresión. Claro, en la Gran Depresión no metieron los billetes con la maquinita porque Mellon, que era el secretario del Tesoro de Coolidge, como se llamaba el presidente, o me parece que era el presidente ya, el anterior a Roosevelt, ¿cómo se llamaba? Hoover. De Hoover dijo, no, la bolsa es un juego, es una timba y no hay que ayudar a nadie. Claro, se hundieron los valores y después se hundieron las fábricas y apareció el paro masivo y no actuó la Reserva Federal. El gran cambio en la gran recesión del año 2008 es que los bancos centrales actuaron despiadadamente y lo hicieron bien, porque a usted le molestará que crezca el balance de los bancos centrales y que haya mucho dinero y como consecuencia al final tenemos la inflación, pero haber evitado una segunda depresión, eso es muy importante.
Y los bancos centrales evitaron una depresión. ¿Se puede sostener el nivel de endeudamiento que tienen las economías occidentales? Depende del mercado, si el mercado lo permite, sí. Yo creo que tenemos un nivel de endeudamiento muy fuerte. Claro, antes, hasta hace un año y medio, no pagábamos casi dinero, era dinero gratis, un tipo de interés casi cero prácticamente. Ahora estamos en el 3,5 de promedio, ya es una cifra considerable, pero vamos a ver, yo creo que la primicia que ha tenido Sánchez de utilizar la deuda pública, casi doblarla, esa es única, no la va a tener el señor Feijóo si llega presidente del gobierno. Las cosas no están ya tan caramelo en tomar dinero de los mercados de capitales. Hace 15 años en España había más de 100 entidades bancarias. Hoy, en la práctica, no hay más de 5 entidades bancarias que tengan alguna importancia en el mundo financiero español. Eso, desde el punto de vista de un economista, ¿cómo se valora? ¿Eso no es un cártel? Eso no es un cártel, es una concentración financiera, una concentración ¿Saludable? muy fuerte. ¿Saludable? Bueno, la da el mercado, claro, porque si es un poco darwinista. No ha habido un sistema de protección de la banca, porque las cajas de ahorro, que eran parte de la banca, pues se asociaron todas a los créditos hipotecarios, y con la caída de la solvencia y el hundimiento de los créditos hipotecarios, si el Estado no nacionaliza y después vende, transfiere esas cajas de ahorro, el desastre financiero habría sido total. Mire, estuvo un día Guindos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y la vez que vi yo claro, dice, no ha habido ni un euro que no se haya pagado de las cuentas de las cajas de ahorros fallidas, porque el Estado ha estado como lender of last resort, prestamista de última ocasión, y se ha salvado el sistema financiero a pesar de esa concentración y demás. Es bueno que haya concentración tanta. Hombre, lo que no hay es un mercado europeo de bancos, de finanzas. Aquí no entran los banqueros exteriores, no sé qué pasa, pero incluso el Deutsche Bank, que parecía que quería meterse en España, las está pasando canutas actualmente. Entonces, los bancos de aquí están relativamente sólidos, los ha apoyado el Estado mucho en la crisis, evidentemente. Están sólidos, pero haciendo su trabajo. Pero no, ¿Hacen de bancos? les falta Don Ramón, retribuir el pasivo. ¿hacen de bancos? No, ¿Los bancos españoles están haciendo de bancos? ¿Están ayudando a las pequeñas compañías? Están viviendo una época feliz de los bancos. Yo creo que tienen que pagar el pasivo, tienen que pagar a los depositantes y tienen que facilitar más los créditos. Yo una vez acompañé a un amigo que había pedido un crédito y las garantías que le pedían eran tremendas. Digo, bueno, de hecho estáis pidiendo una especie de aval de otro banco para dar vosotros el crédito. Dice, sí, exactamente. Eso no puede ser. Tienen que correr más riesgo con proyectos industriales y comerciales importantes. ¿Y es posible una renta básica universal y que la gente no trabaje? A mí me produce mucha desconfianza ese sistema de ayudas generales. Y Suiza no es un país cualquiera. En un referéndum votó en contra de la renta social, que estaba en Suiza en 2.700 euros al mes. Y en Finlandia pasó lo mismo. Es razonable que se vote en contra. Ya está la seguridad social. Pues la seguridad social habrá que adaptarla en épocas de crisis, pero montar lo que ha montado el señor Escrivá, yo creo que a veces hay mucha gente viviendo del cuento porque utilizan bien los mecanismos de las comunidades autónomas, incluso de los ayuntamientos, del Estado, etcétera, y viven sin trabajar. Viven sin trabajar. Muchos miles de familias. En los pueblos siempre hay un grupo de listos que consiguen enterarse bien de todo, cómo funciona todo, y lo hacen muy bien en ese sentido. Si se afanaran tanto en buscar trabajo, estarían todos trabajando. Sistema educativo español.
Bueno. ¿Es un sistema que permite y contempla y confirma y potencia la igualdad de oportunidades? Yo creo que no. Hay una educación de pobres y una educación de ricos. Y los pobres están en los centros públicos, con muy poca gente con posibles que vaya a los centros públicos. Y los ricos están en los centros de altos precios de los colegios, o los concertados también en gran medida. Y Pisa y Bolonia son dos referencias que no nos favorecen en nada. Y yo creo que el sistema español tiene un principio básico demoledor, que es que los profesores no están suficientemente formados ni preparados para una labor pedagógica importante. Pero desde hace mucho tiempo, no con Sánchez solamente. Yo le decía a Solana cuando era ministro de Educación, hace tiempo le decía, lee a Unamuno. Dice, ¿a Unamuno? Decía, a estas alturas, amor y pedagogía. Ahí se ve lo que es la educación. Bueno, pues en España no hay pedagogía difundida de profundo calado porque tenemos un profesorado que no llega. Dicen que por falta de retribución suficiente. Yo creo que hay algo más. Patriotismo, situación frente a la igualdad de oportunidades, tampoco les parece que sea lo mejor. Hay gente que prefiere que los pobres sigan pobres para seguir gobernándolos porque consideran que tienen que tener su voto porque les dan subsidios y prebendas miserables, pero prebendas. Julio, nos vamos a ir, si os parece, a una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de estas otras cuestiones. Antes, vamos a recordar, Julio, a nuestros espectadores que pueden seguir ayudando a esta casa por menos de lo que cuesta un café en España hoy en día. Vamos a dejarles el número al que tienen que enviar su mensajito con la palabra toro para... Ya estamos de vuelta, recta final ahora ya sí de esta entrevista con el señor Tamames y vamos a seguir hablando de otras cuestiones. A mí me gustaría preguntarle si sigue pensando que la vida con síndrome de Down no merece la pena vivirse, si defiende el aborto de estos niños, porque esta cuestión ha saltado en las últimas semanas y ha vuelto a ser polémica y crítica también entre los políticos. Quiero decir que la persona que metió ese tema en el espacio general es un infame personaje. Lo quiero decir, no recuerdo el nombre afortunadamente en este momento. Yo no he dicho semejante cosa en mi vida. Lo que he dicho es que la reforma que quería hacer el señor Ruiz Gallardón del derecho al aborto que pretenden algunos o del ejercicio del aborto que debe decirse en realidad, pues era un poco preocupante. ¿Por qué? Sencillamente porque iba a prosperar el aborto clandestino. Iba a haber muchas muertes como consecuencia de que se prohibía eso y se abría la puerta a soluciones incluso mucho peores. Eso es lo que dije, nada más. Una especie de actitud de cada uno que lo piense, porque la cosa es muy seria, es muy seria. Pensaba decir algo más. Me lo reservo Adelante. para la próxima vez. Don Ramón, usted en el 2007, como casi siempre en su vida, se anticipa a lo que nos venía y escribe El siglo de China. ¿Por qué se anticipa? ¿Qué ve usted en ese momento que le hace escribir un libro sobre China? Pues a mí China me ha interesado desde que estuve en el campamento de la granja San Ildefonso, de la granja de las milicias universitarias, que me llevó un libro de un tal francés, un tal Claude Roy, y se titulaba en francés Clef pour la Chine, llaves o claves para la China. El libro era importante, interesante, lo que significaba formar la República Popular el año 49, China unida. La gente no sabe que Mao ha sido el que más ha luchado por la mujer. Dijo, es la mitad de la población y hay que atenderla como mitad de la población. Eso lo dijo Mao por primera vez en un país en que se vendaban
las piezas, las chinitas ricas, y iban cojeando toda su vida para que sus maridos presumieran de pies pequeñitos. Bueno, una cosa terrible. China me interesó mucho desde entonces y el 2007 publiqué ese libro porque ya era evidente que China iba camino de ser la primera potencia mundial. Ellos quieren llegar a esa situación indiscutidamente el año 49, cuando se cumplan los 100 años de la República Popular. Ya empezaron a celebrarlo en 1921, en el 2021, la fundación del Partido Comunista, y en el 49 la creación de la República Popular. Y ellos tienen constancia que van por el buen camino. Veremos a ver Estados Unidos cómo reacciona. Biden está reaccionando. La gran batalla es tecnológica en estos momentos, espacial, tecnológica, armamentística. Y luego también la ayuda al tercer mundo. China está prestando más dinero que todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional juntos. Naturalmente eso pesa en el balance mundial también. ¿Van a ser el primer país del mundo? Algunos dicen, va a ser India, que ya ha adelantado en población a China. Digo, cómprese usted un buen sillón y espere 2 décadas antes de que la India pueda adelantar a China. La India es actualmente un 20% del PIB de China. Le quedan muchos años. En cambio, en términos parece que sí. En cuestiones espaciales parece que están ganando. Biden le está dando a esto una importancia tremenda y tiene toda la razón. ¿Sigue usted buscando a Dios en el universo? Sí. Me lo preguntan en la calle todavía algunos lectores. Díganos cuándo lo encuentra. Digo, no faltaré a ese compromiso. Es difícil. Lo que pasa es que lo intuyo cada vez más. Es imposible. El ADN es una casualidad, la configuración del ADN. O como decía Collins y decía el propio presidente de los Estados Unidos cuando el genoma humano, ¿cómo se llamaba? El de la moza aquella de becaria que tuvo, que le trajo a maltraer, ¿cómo se llama? Clinton, el ADN es el alfabeto de Mónica Dios. Lewinsky. El alfabeto de Dios. Pues posiblemente. Yo no creo que esto sea todo azar y necesidad, que decía Demócrito o que decía Monod. Me parece que... Ramón Tamames tiene sed de Dios, como decía San Agustín. Hombre, no cabe duda de que, aunque fuera un invento del hombre, como dijo Feuerbach y como reiteró Marx, es un buen invento. Si fuera un invento Dios, sería un buen invento. Tenemos un maestro, tenemos un juez, tenemos un preceptor, un protector. El invento de Dios sería formidable. Algunos, en cambio, como Bertrand Russell, dicen que no es un invento bueno, que es nefasto la religión. Yo creo que la religión, como reconoció el propio Marx cuando habló del opio del pueblo, es un opio del pueblo para liberarse de las miserias del capitalismo, caer en la religión, pero no la religión per se, que, como sostienen algunos hablando de... Incluso Engels, el compañero de Marx, decía hay que asociarse con los cristianos. Hombre, tampoco ya me voy a asociar con la idea de Lenin, que decía, los comunistas, decía Lenin, son como los cristianos primitivos, pero con ametralladoras. Haber excluido a Dios de la sociedad, como decía Nietzsche, haber matado a Dios, ¿tiene algo que ver con las desgracias que nos... Y luego se mata más otras cosas y otras personas. A mí, negar la existencia de Dios y derivarse por otros vericuetos buscando cosas, a veces se encuentran algunas mucho peores que cualquier imaginación que sea de vituperio de la religión. La religión es una necesidad del hombre. Es usted abuelo y bisabuelo, Sí. y tiene usted 5 nietos. Sí. ¿Qué les dice sobre este tema de Dios a sus nietos? A mis nietos poco, porque le prestan atención a este tema, muy poca.
porque ellos están en otro mundo ya. Hay una desacralización de la sociedad. Yo se lo digo a Rouco Varela, al cardenal en la academia, le digo, la desacralización de la sociedad es tremenda. Usted sabe que ya solamente se casan por la iglesia el 19%, sabe que casi la mitad de los españoles ya no se bautizan. A mí me parece que entrar en la comunidad de los cristianos es una belleza. Luego te podrás salir si quieres, pero deja que entren. ¿Qué le diría usted a esa generación, a esas nuevas generaciones, a los jóvenes? ¿Qué mensaje a los jóvenes? ¿Qué mensaje les trasladaría? Que busquen más el interés de la ciencia. Detrás de la ciencia está la religión también. Ya cuando, qué sé yo, decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados con el universo, le dijo, me parece que fue Bohr, le dijo, Alberto, no le digas al viejo lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, es verdad, pero Einstein en momentos clave piensa que la existencia de todo no tiene remedio si no hay un Dios. Y eso lo dijeron por lo menos 8 sabios premios Nobel de Física que yo recopilo al final de mi libro, Buscando a Dios en el Universo, como muestra de que efectivamente piensan que hay algo más que azar y necesidad. ¿No le parece a usted sorprendente que justo en los lugares donde el nacionalismo en España ha sido más fuerte, la creencia en Dios haya ido a mucho menos? No sé si hay una relación de causa-efecto o de corresponsabilidad, o como quiera llamarse, en probabilística. No lo creo. Pero no cabe duda de que el nacionalismo, un cristiano practicar el nacionalismo no puede llamarse cristiano. Mitterrand decía que el nacionalismo es la muerte. El separatismo es tremendamente negativo y afortunadamente tenemos una Constitución que en el artículo 2 no le da ninguna esperanza a los separatistas. ¿Cree usted que la unidad de España es un bien moral, don Ramón? Es un bien social, empezando por social. Estamos bien en España, los españoles. Los que no se sienten españoles y quieren irse, pues lo lamento por ellos, pero creo que no viven en uno de los... No saben que están viviendo en uno de los países mejores del mundo. No lo saben o no se dan cuenta. Y quieren sacrificar el bienestar de mucha gente a su criterio personal y, digamos, de adoración de una patria chica que convierten en una patria grande. Es un problema de dimensiones y de categorización. Se puede ser muy catalán y muy español a la vez. No creo que haya problemas. Es un poco, digamos, lamentable que haya separatismo. Imaginemos que acaba de terminar la moción de censura y acaba de ser usted elegido presidente del Gobierno y tiene que tomar las 3 primeras medidas como presidente del Gobierno de España. Pues yo las 3 primeras medidas, primero casi voy a tomar la decisión de contestarle así. No reconozco la premisa mayor y no acepto las que vienen después. Es decir, era imposible que yo fuera presidente del Gobierno por razones cuantitativas, etcétera, y no me encuentro en disposición mental de decir qué haría yo si fuera presidente del Gobierno, porque no lo soy, ni era posible que lo fuera. Bueno, lo primero está claro, o parece que sería convocar elecciones. Esa era la promesa, pero no hay que ser presidente del Gobierno para eso. Convocar elecciones podían haberse convencido también los socialistas y los de Podemos y del gobierno Frankenstein. He dicho, pues tiene razón don Ramón, vamos a convocar elecciones generales. Yo creo que han perdido una oportunidad de ganar todavía las elecciones. En diciembre vamos a ver cómo está España.
¿Qué opinión le merece Yolanda Díaz y el proyecto de Sumar? Mire, no me gustó Yolanda. Lo siento porque eso no se debe decir de nadie. Y lo retiro, lo dicho. Pero utilizar la moción de censura para presentar el programa de Sumar me pareció un poco lamentable. El discurso fue muy aburrido, tuvo pocos momentos de brillantez creativa y yo creo que no ganó impulso con ese discurso. No sé, ayer parece que tenía más gente favorable, pero ¿es una criatura de Sánchez? Esa es la pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta, Julio. Don Ramón, ¿volvería usted a aceptar el encargo? Nada de preguntas aporéticas. ¿Volvería usted a aceptar el encargo de Vox para presentarse como candidato a una moción de censura? Me tomaría 2 meses más para pensarlo. De los 2 meses que me tomé. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado, don Ramón. Un placer haber conversado con usted. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos, pero antes le vamos a volver a mostrar por unos segundos ese rótulo al que pueden, ese número, disculpen, al que pueden enviarnos sus mensajes para seguir apoyándonos. Un mensaje de texto, como saben, con la palabra toro al 28088. Me ha preguntado Alba, don Ramón, antes de empezar el programa, dice, ¿y cómo os va a vosotros? ¿Cómo la empresa, cómo tal? Y le he dicho, bueno, nosotros vivimos gracias a los espectadores. Me ha puesto así una cara de incredulidad, de que no estaba muy claro que eso fuera así, porque me ha preguntado también por la publicidad. Y le he dicho, don Ramón, una empresa como esta solo puede vivir de sus espectadores. Bueno, eso tiene un nombre en la jerga financiera internacional, ¿no? Crowdfunding, la financiación por las multitudes que de una forma u otra siguen, en el caso tuyo, en el caso vuestro, siguen el toro, es crowdfunding, no cabe duda. Yo creo que es absolutamente legítimo cuando se necesita, claro. Pues ya lo saben. No solamente es legítimo, sino que es impepinable. Envíen su mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Nosotros nos despedimos, pero les vemos mañana aquí, puntuales, como siempre, a las 12 en punto, Dando Caña. Que tengan un feliz lunes.